Bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos. Vamos a hacer un estudio. Nos van a hacer una pregunta y vamos a tratar de responderla. Vamos a ver. La pregunta, hermano Javier. ¿Cuál es la pregunta? Salude por favor al público colombiano, todo el público alrededor del mundo que nos ve aquí en el canal. Una cita con la verdad de la Biblia. Salúdenos por favor. Amén, amén. Dios le bendiga a mi hermano Alexander y Dios bendiga a esa audiencia que se conecta a través de las redes sociales a disfrutar de estos mensajes poderosos para así cada vez más estar preparado para aprender de la palabra de Dios. Como ustedes notarán, el acento de él es diferente al mío y es que estamos aquí en República Dominicana. Yo hablo ceciado, caleño, mirabe, y él es de aquí de Puerto Plata, ¿no? Del Cibao. Cibao, del Cibao. Norte o Cibao. En el norte. ¿Cómo? Norte o Cibao. Norte o Cibao. ¿Esto es así? Sí, así mismo. Estamos en el Cibao. Cibao. Bueno, ya tú sabes. Somos cibaeños de pura cepa. Ya tú sabes. Bueno, la pregunta. La pregunta es con relación a la parábola de las 10 vírgenes. Porque yo la estudio y veo que la Biblia claramente habla de que hay 5 vírgenes que son prudentes y 5 que son insensatas. Entonces la pregunta va con relación a las que son prudentes, porque me habla de 5 vírgenes, ¿verdad? Donde yo tengo conocimiento de que la palabra del Señor, de que la iglesia del Señor, perdón, es una sola, ¿verdad? Entonces aquí me está hablando de 5 vírgenes y la pregunta es, ¿son 5 denominaciones o cómo es? O sea, si este texto habla literalmente de la iglesia, como 5 denominaciones, pero serían 10 porque son 10. No, la pregunta en realidad viene acerca de las 5 que son vírgenes, de las 5 que son sensatas, porque las otras claramente yo entiendo que no entraron a las bodas. Entonces las 5 que entraron, si la iglesia del Señor es una, porque aquí van 5 vírgenes, y sabemos que cuando el Señor habla en la Biblia de mujer, muchas veces se está refiriendo a la iglesia. Bueno, vamos a mirar que este texto no se refiere a la iglesia, ni como 5 denominaciones, porque la iglesia, a pesar de que hay muchas denominaciones del nombre, pero la iglesia es una sola. Sí, es una sola. Hay muchas denominaciones. Aquí en República Dominicana, pues yo sé que está la internacional y está la obra colombiana, que ¿cómo se llama aquí? Así mismo. Iglesia Pentecostal Unida. De Colombia. ¿Así se llama? Sí. ¿También? Sí. Aquí en Puerto Plata hay 2. Aquí. En Santiago conozco una. No sé más. Bueno, lléveme allá para conocerla, porque la verdad no conozco. La madre de la hermana de Manayor de ahí de frente, ella que ya se conoce. Sí, bueno. La verdad no sabía que llamaba de Colombia. Bueno, pero la iglesia no puede ser y le voy a mostrar por qué no puede ser la iglesia, porque la iglesia es una. Y aquí nos está hablando de 10. 5 sensatas, 5 insensatas, pero la iglesia es una. Y nos habla de 10 vírgenes, pero la iglesia es una sola virgen, una sola. Exactamente. ¿Y eso dónde lo encontramos? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Léalo. Segunda de Corintios 11:2. 11:2. ¿Verdad? Sí. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura. Entonces, ¿la iglesia cuántas vírgenes son? Una sola, a pesar de que somos muchas denominaciones, pero si las denominaciones, todas las denominaciones siguen lo que es la doctrina bíblica, o sea, hablan de los pasos de salvación, la doctrina de apóstoles, pues somos una sola iglesia, ¿sí o no? Y la Biblia la compara, Pablo le dice que la iglesia es una sola virgen, a pesar de que la iglesia en Corinto era una, la iglesia en Éfeso es otra, la iglesia en Filadelfia era otra, pero Pablo habla de una sola virgen. Todas pertenecían al mismo cuerpo, eso son en diferentes lugares. Y eso lo dice Pablo en la carta de
de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, dice que somos un solo cuerpo, hablando de un solo cuerpo, ¿no? Porque dice aquí el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Capítulo 12, verso 5. Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cuerpos es la iglesia? Uno solo. Uno solo. ¿Y cuántas vírgenes es la iglesia? Una sola. Una sola. Y Pablo dice acá, en Efesios capítulo 6. También me deja leer un texto que hay aquí. Dale, Efesios capítulo 5, dice así. Dice, capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? ¿A las iglesias? No, a la iglesia. A la iglesia. Claro, en eso. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, entonces, ¿por qué en Mateo capítulo 25 habla de 10 vírgenes? Bueno, caldo de gallina para más tarde. Haciendo reguero. Caldo de gallina para más tarde. La pregunta entonces aquí es la pregunta, entonces, ¿quiénes son estas 10 vírgenes? Léalo, pues venga pues. Esa es la pregunta. Mire que este texto es muy usado en la iglesia para predicar. ¿Sí? ¿Y está mal usarlo? No, está bien usarlo porque habla de unas vírgenes que eran prudentes. Sí. ¿Ya? Mire, el libro de Cantares, capítulo 6, verso 8, yo sé que te lo ha leído, que dice, pero yo estoy claro que la iglesia es una sola, dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, dice el verso 9, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que le dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Una sola es. Una sola es. ¿Por qué? Porque, bueno, no recuerdo el texto, pero dice que vendrán 7 mujeres, se asirán del manto de un judío y le dirán, eso está en Isaías, hermano, ¿usted lo puede mirar allí? Si me busca el texto, por favor, y se asirán de él y le dirán, danos solamente tu nombre, ¿sí? Que nosotros nos sostendremos de nuestra propia cuenta. Si no estoy mal, creo que es el capítulo 7. Si no estoy mal, dice aquí, ¿sí, señor? No, a ver, bueno, vamos a esperar que el hermano lo busque. Sí, porque sí lo he leído, en Isaías sé que está. Tengo que el otro hermano no lo busque. Entonces, solamente es una, ¿no? ¿Por qué? Porque las demás solamente quieren es, y eso es una tipología, 4.1. Isaías 4.1. Es una tipología de lo que es la iglesia. Dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y eso es lo que pasa hoy, que muchas se hacen llamar cristianos, ¿sí? Pero solamente hay ¿sí? Una es la que lleva su nombre. Isaías 43, verso 7. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Sí, eso está en Isaías 43 también. Pero entonces, este hombre tipifica al Señor y ellas no les importa, sí, porque ya no tienen sustento de parte del Señor. Pero ya no les importa, solamente danos tu nombre. De lo demás, nosotros nos encargamos. Solamente déjanos llamar cristianos. Sí. ¿Ya? No más. Y el mundo está lleno de eso. Bueno, entonces eso es tipología. Ahora, si la iglesia no es las 10 vírgenes, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Literalmente, vamos a mirar quiénes son las 10 vírgenes. Miremos que el texto nos lo dice, ¿no? Dice aquí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Al esposo. Al esposo. Pregunto, ¿la iglesia ya tiene esposo o estamos
estamos desposados. No, todavía somos la novia. Somos las novias. Entonces esta no es Israel. Sí, perdón, esta no es la iglesia, porque dice que salieron a recibir ¿a quién? Esposa. Al esposo. Es decir, ya estaban desposados con él. Y además está hablando de su venida. Salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo allá. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, verso 14. Por favor, lo buscan. Jeremías 3, verso 14, mientras yo busco otro texto aquí. Y miremos que Jesús es el esposo de ellos. Jeremías 3:14 dice: Sí. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré unos de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿A quién se refiere esos hijos del cual él es el esposo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí. Recordemos que había una mujer que estaba encorvada y era hija de ¿quién? De Israel. Israel. Y el Señor la libera. ¿Sí o no? Y le dice que una hija, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y levántate, y ella se enderezó. A los discípulos lo llama, ¿cómo lo llama? Hijos. Capítulo 13, verso 31 del libro 31 en adelante del libro de Juan. El Señor llama a sus discípulos hijitos, les dice, hijitos. Sí. Así como se lo dije a los judíos, así se lo digo a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Entonces Jesús siempre usó el término hijos, ¿para quién? Para los judíos, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Ahora, Mateo capítulo 9, vamos a mirar allá, que Jesús se refiere a Él como el esposo de Israel. Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de qué? De boda. Tener luto, entre tanto que ¿quién está con ellos? El esposo. ¿Y quién es el esposo? Eso es. No. Bueno, ¿Quién es el esposo? Es Jehová. Jehová. Claramente. El esposo de Jehová, porque Jesús está hablando aquí de sus discípulos. ¿Sus discípulos qué eran? ¿De qué nacionalidad? Judíos. Judíos. Y los hijos de él, es decir, los hijos de Jehová, para que miremos allí quiénes son los hijos. Vamos a mirar. Vamos a mirar este pedacito. ¿Quiénes son los hijos? Deuteronomio capítulo 14, verso 1. Busquémoslo y me dicen quiénes son los hijos. Y eso, búsqueme usted eso, capítulo 4, verso 24. Yo. Sí, señor. Éxodo 4:24. Ajá. Deuteronomio 14, 1. ¿Qué dice? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os... Bueno, habla de sajarse. Ajá. No os sajaréis, ni os repartiréis a causa de muerte. Entonces mira lo que dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿A quién se refiere? Pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y los hijos, según leímos en Jeremías, ¿quiénes son? ¿Qué es el Señor para ellos? Le dice allí en Jeremías: yo soy vuestro ¿qué? Esposo. Vuestro esposo. Vuestro esposo. ¿No? ¿A quién se refiere él como el esposo? A sus hijos, es decir, a la nación de Israel. ¿Qué dice Éxodo 4:24? Éxodo 4:24 dice: y aconteció en el camino. No, 23, creo que entonces el 23. Y mandó a decirle a Faraón: deja ir a mis hijos. Éxodo 4. Dice: ya te he dicho que deje ir a mi hijo Ajá. para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El 22. El 22 dice: y dirás a Faraón: Ujú. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces los hijos son el pueblo de Israel. Ujú. Y resulta que leímos que él es
también para ellos, ¿qué es Jehová? El esposo. Entonces nos está demostrando que Jesús en Mateo capítulo 9, al decir que ellos no van a ayunar entre tanto que el esposo está con ellos, pues eso nos dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es Israel, son sus hijos, y el cual Él es el esposo, porque Él es Dios manifestado ¿en qué? En carne. Entonces volvamos acá al capítulo 25. Entonces dice, ¿salieron a recibir a quién? Al esposo. Entonces vemos que ya no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo ¿a quién? A Israel, porque Israel es el esposo. Perdón, Israel es la esposa del Señor. Jesús, como Dios, es el esposo de Israel, el cual ellos son sus hijos. Pero dice aquí, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. Sí. ¿Qué significa el aceite? El espíritu. No. Dice que tomaron sus lámparas. Recordemos que según el mandamiento dice, y el que haga conforme a esto, hablando de Israel, vivirá. O sea, el que haga conforme a la ley, vivirá. ¿Y qué significa la lámpara? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué significa que ellas hayan tenido aceite y tengan preparada su lámpara? Es que tipifica que ellas obedecieron el mandamiento del Señor, porque Israel se es salvo, sí, pero no haciendo lo que le da la gana. Israel es salvo por la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El hombre que haga conforme a estas cosas vivirá. Es decir, tienen que vivir conforme a la palabra. Por eso la profecía de rico y Lázaro, lo que le dice el padre Abraham al rico es: a Moisés y los profetas tienen. Es la ley. Lo que tienen que hacer para poder vivir y no irse al infierno. Por eso muchos malinterpretan la palabra de cuando Jesús estaba crucificado, que hay un ladrón que le dice, el que le pide que lo salve, le dice que hoy estará conmigo en el paraíso. Muchos dicen que Jesús lo salvó por su gran amor que él tenía. Yo lo he escuchado eso de pastores aquí, pero yo claramente veo que el ladrón en la cruz fue salvo porque todavía estaban en el tiempo de la ley. Sí. Solamente. Bueno, después le explico eso, pastor. Pero miremos lo que dice aquí. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. He aquí viene, ¿quién? El esposo. Es decir, esto está hablando de la venida del Señor. ¿A dónde? A Israel. No está hablando de la iglesia. He aquí viene el esposo. Y vamos a ver de dónde viene el esposo. ¿Y por qué Israel ingresó? Léame por favor Isaías 54:3. ¿Quién lo lee? Entonces, una pregunta, hermano. Con relación a la pregunta que yo le hice, lo que usted me quiere decir que las 5 vírgenes prudentes representan al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, los que se van a salvar por haber obedecido la palabra de Dios. ¿Ya? Y vamos a ver por qué son 10. Ahora vamos a ver por qué son 10. Porque realmente son 10. Y vamos a verlo. Pero ¿quién me lee Isaías 54:5? ¿Qué dice allá? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces volvemos a rectificar que el marido, ¿quién es? Jehová. Entonces Jesús, al ser el esposo, él es el Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Pero miremos lo que dice aquí. A ver. Dios repudia a Israel. Dice aquí, Isaías 50 dice: así ha dicho Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿O a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entonces Israel no va a participar de un evento. Vamos a mirar de dónde viene el esposo. El esposo viene de un evento en el cual nosotros sí vamos a estar.
Y allí el Señor va a juntar a Israel con la iglesia. Es en este evento, el Señor va a juntar a Israel con la iglesia. Leamos. Y aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. ¿A dónde entraron? A las bodas. ¿Y quiénes están en las bodas? Nosotros. Capítulo 19, vamos a leerlo. Pero entonces, espérese ahí, antes de que se me olvide. Entonces, aquí en el versículo, vamos 19, desde el 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero entonces aquí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Entonces, cuando viene el esposo, entran las 5 que son sensatas, ¿verdad? Sí. Entran esas. Entonces, esa es la iglesia que entra. No. ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Israel. Israel entra a las bodas. ¿Quiénes están en las bodas ya? La iglesia. La iglesia ya está en las bodas. Pero Israel entra al final de los tiempos. Vamos a mirarlo acá. Okay. Vamos a mirarlo acá. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver. La iglesia aparece en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Es la iglesia la que aparece allí. Sí. Y vamos a leerlo. La multitud vestida con ropa blanca. No es la multitud vestida de ropas blancas. Vamos a mirar quién es la iglesia. Sí. Está representada ahí en 4. ¿En 4 qué? En 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 dice Juan que él ve una visión, ve un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, pero dice que también hay 4 seres vivientes que tenían muchos ojos por delante y detrás, y no cesan día y noche de decir: santo, 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 Señor Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Pero también dice que hay 24 ancianos, que al escuchar estos 4 seres vivientes se postran delante del que está sentado en el trono, arrogan sus coronas delante de él, ¿no? ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes y 24 ancianos? Muchos escatólogos dicen que son los 4 seres vivientes, son querubines o serafines, y que los 24 ancianos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Completamente errado, porque el texto nos dice acá, el texto nos lo explica en el capítulo 5. Entonces dice, capítulo 5, verso 8 de Apocalipsis, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, apunte secretaria por favor. Señor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son qué? ¿Qué son? ¿Dónde usted está? 5:8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pregunto, ¿los querubines oran? No. ¿A quiénes oran? Nosotros. La iglesia, ¿sí o no? Y el verso 9 dice: y cantan un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Y qué sigue allí? Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ay, Dios mío. Es una revelación grande, vea. Dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? Son una representación de la iglesia. Son la iglesia. Eso, sí. Léame Tito 2, 13 y 14, por favor. Me encanta, tío. Tito 2, 13 y 14 nos dice que Dios a quien redimió. Léalo, por favor. Déjale ver así, de memoria, ¿está bien? Tito 2. No, pues léalo de memoria. Ya. 13 y 14. 2, 13 y 14. ¿A quién Dios redimió? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Ahí lo parafraseé.
Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿A quién redimió? A nosotros. A nosotros. Entonces, estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes, ¿quiénes son? Son la iglesia. La iglesia. Eso yo estoy claro. ¿Sí o no? Y la iglesia ya está en el cielo con el Señor antes de que empiece la gran tribulación, porque la gran tribulación empieza en el capítulo 6. ¿Sí o no? Entonces dice aquí, que dice, cuando venga el Señor, a estas 5 vírgenes sensatas se las llevará para que ingresen ¿a dónde? A las bodas. A las bodas. ¿Dónde se efectuarán las bodas? Pues en el capítulo, en el cielo. En el capítulo 19 vemos las bodas. Entonces no puede ser la iglesia. Porque el Señor viene y dice aquí, vea, capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La iglesia ya está aquí, pero falta reunir un grupo, que son las vírgenes. Las vírgenes son estas. Una pregunta. Entonces, según puedo ir entendiendo, si el Señor en su venida, ¿verdad?, reúne a esas 5 vírgenes, y las reúne con la iglesia en las bodas, ¿aún queda otra salvación para el pueblo de Israel? Entonces, no, hasta ahí llega, hasta aquí. Hasta ahí llegó. Hasta aquí llega. A la mitad de la gran tribulación, el Señor arrebata a los que son salvos en Israel, y de ahí para allá dice que la ira de Dios se consuma sobre todos los hombres. ¡Ay!, dice allí. ¡Ay! De ahí para adelante se consuma la ira de Dios sobre todos los hombres. A la mitad de la gran tribulación, el Señor arrebata a Israel. Vamos a verlo. Capítulo 15, verso 1 de Apocalipsis. Leámoslo. Dice, Apocalipsis 15. viene el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios. Vi también un mar de vidrio. ¿Dónde está ese mar de vidrio? En el cielo. En el cielo. Esto está en la gran Jerusalén, mezclado con fuego. ¿Y los que habían qué? Alcanzado la victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia y su imagen. Y su marca y el número de su nombre, y la marca y el número de su nombre, y en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. Mire que estos también son los que el Señor se lleva de la gran tribulación, los que se van con él. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es decir, cantan algo referente solamente al pacto de ¿qué? De Moisés, el pacto de la ley. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces dice que el Señor se lleva a este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Israel. Israel, que son los que vencen sobre la marca de la bestia, sobre la marca de su nombre. No adoraron, no se dejaron marcar, prefirieron ser muertos, prefirieron ser perseguidos. Esto es Israel. ¿A dónde se los lleva? Entonces ahora sí viene, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado ¿qué? Las bodas, y a su esposa. Ellos ya forman, hace parte, porque Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Sí? De ambos pueblos. El Señor los repudió, pero el Señor vuelve y se los lleva para que ingresen ¿a dónde? A las bodas. ¿Vamos entendiendo hasta allí? Sí. ¿Sí vamos entendiendo? Sí. Ahora, pero entonces, ¿por qué habla de 10? Porque en realidad son 10 las tribus. Vamos a leerlo. 10. Vamos a leer por qué son 10 las tribus. ¿Ya? Por eso habla de 10 vírgenes. Vamos a leer por qué son 10. Volvámonos a... Venga, me vuelvo a sitiar aquí en el texto. ¿Por qué son 10? Recordemos que hay una tribu que se pierde. La tribu de Dan. La tribu de Dan. La tribu de Dan se pierde, ¿no? ¿Por qué se pierde la tribu de Dan? La tribu de Dan se pierde porque la profecía lo dice, y tú, oh Dan, serpiente tortuosa. ¿Por qué? Porque Jacob, en esa profecía del capítulo 49, ¿por qué Jacob dice eso acerca de su hijo, de Dan? Y tú, oh Dan, serpiente tortuosa. Es decir, es el diablo mismo. Aquí dice, y
Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Por qué sucede esto? Porque Dan comete un pecado y el pecado era que cualquiera que cometiera ese pecado sería cortado de entre Israel. ¿Y cuál era uno de esos tantos pecados? Según lo dice la Biblia en el libro de Jueces, vamos a buscarlo, la tribu de Dan comete el pecado de decir que un ídolo era Jehová. Vamos a leerlo. Jueces ¿cuánto? Ya le digo. Micaía, los hombres de Dan. 17, 18, usted puede leerlo, todo lo puede leer allí. Entonces dice, pues para que miramos, dice que la tribu de Dan llegó, dice, en aquellos días no había reyes en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y posaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú que ver por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera me ha hecho Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Este hombre, Micaía, tenía unas figuras, las cuales decían que era Jehová. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar el viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, ¿y en paz? ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Delante de Jehová está vuestro camino. Pero este hombre tenía unas figuras, según el capítulo 17. Dice aquí, entonces Micaía, verso 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, y vestidos y comida, y él y el levita se agradó. Dice este hombre que tenía unas imágenes. Verso 3, y él le devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, y ahora pues yo te lo devuelvo. Pero este hombre decía que eso era Jehová. Entonces vamos a mirar lo que hizo la tribu de Dan. Entonces este hombre le dice, ve, porque van confiados, Dios les tiene abierto el camino. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro y gozoso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna, ni habían quien poseyese el reino, y estaban lejos los sidonios y no tenían negocios con nadie. Bueno, van a esa tierra, la destruyen y se llevan al sacerdote Micaía. Miremos lo que dice aquí, vamos a leer desde el verso 10. Dice, verso 18, entrando pues, ¿quiénes? Los hombres de Dan, pues aquellos en la casa de Micaía tomaron las imágenes de talla, el efod, los serafines, las imágenes de fundición, y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon tu mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote de casa de un solo hombre o de una tribu de las familias de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo, y ellos se volvieron y partieron y pusieron a los niños y el ganado en el bagaje por delante. Entonces Dan se pierde por esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas quedan? No, ¿cómo no? Claro, no, quedan 11. Quedan 11. Quedan 11, pero resulta que quedan 10 porque hay una tribu que el Señor apartó para sí, Leví. Entonces, ¿cuántas quedan? 10. Hay una tribu que el Señor aparta para él y otra que se pierde. ¿Cuántas quedan? 10. ¿Cuántas vírgenes serían? 10. Pues estas 10 vírgenes se refieren a Rubén, a Israel. Sí. No tipifica una tribu en especial, No, sino que tipifica los 10 nombres. Tipifica literalmente a Israel.
una no es porque una desapareció La otra Dios la cogió. y la otra Dios la cogió para sí. Quedan 10. Por eso son 10 vírgenes, ¿no? Que tipifican a Israel, el Israel al cual Dios va a salvar. Entonces, pero ¿qué pasa con Israel? Israel, hermano, hoy está paganizado. Tanto es así que el capítulo 11 bueno, también lo vamos a ver en la clase de la iglesia. El capítulo 11 de Apocalipsis lo llama Egipto, lo llama Sodoma. Dice que en sentido espiritual se llama Egipto y Sodoma. ¿Por qué? Porque Israel se puede decir que es la nación más pagana que hay en el mundo. Entonces, por eso el Señor lo llama, que en sentido espiritual se llama Egipto y Sodoma, capítulo 11, donde dice, donde el Señor de ellos, es el texto literal, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El texto literal dice, donde también el Señor de ellos fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Se refiere a ellos, tanto en ese sentido que así los llama la Biblia, ¿sí? Entonces, los prudentes, ¿quiénes son? Pues los que acatan la palabra de Dios, los que ponen la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, los que de verdad viven conforme a la voluntad de Dios. Los insensatos son aquellos que no les importa, apenas cuando vean que en realidad todo esto les acontezca, entonces ahí, como dice la Biblia, lamentarán cada linaje por sí, los descendientes de Leví por sí, los descendientes de este por sí. Cada linaje lamentará, ¿no? Porque se van a lamentar cuando vean al Señor descender del cielo. Entonces, las 10 vírgenes es una amonestación a Israel. Claro que a nosotros también nos sirve. ¿Sí me entiende? A nosotros también nos sirve la aplicación, que nosotros tenemos que, como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, estar enteramente uno pendiente de lo que es la escritura. Pero escatológicamente, hablando escatológicamente, no se refiere a la Biblia, no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel, ¿no? Bien. ¿Satisfechos? Claro. ¿Sí? ¿Claros? Esa duda fue o ha sido despejada. Bueno. A la gloria de Dios. Bueno, ya. Entonces, hermanos, nos vemos. Ya hemos despejado la duda aquí. Y con calorcito, 6 de la tarde y todavía está haciendo calor. Sí, esto es dominicana. Esto es dominicana. Dios los bendiga.